Bueno, hola a todos y bienvenidos. En el marco de la ECON 2020, organizada por la Facultad de Ciencias Económicas UBA y en el ámbito del Departamento Pedagógico de Contabilidad, con quien les habla Domingo Macri, responsable de la subdirección del área Costos y Gestión, los invita a ver y analizar este trabajo intercátedra sobre un tema relacionado con la especialidad y de mucha actualidad: el desafío de gestionar la nueva normalidad, el impacto de los costos laborales, los consumidores y las ventas, la ciberseguridad y la enseñanza. Participan de la exposición el secretario del área, profesor Martín Carratalá, y los señores profesores titulares a cargo de cátedra, Marcelo Podnoghini, Alejandro Smolge, Mauricio Lambertucci y Jorge Sardi. El tema en cuestión será abordado por cada docente y versará sobre un aspecto en particular. Para empezar, bueno, vamos a comenzar con el tema de el que nos trata, que es el primero de ellos, que es los costos laborales en la pandemia, que será expuesto por mí. Así que bueno, a medida que vayamos avanzando en los slides, que vamos a ir mostrando, vamos a ir desarrollando el tema. Adelante, por favor. Bien, la pandemia originada por el COVID-19 ha originado cambios muy profundos en la vida normal de los seres humanos. Esto no solo afecta a las relaciones familiares y con terceros, sino también en la forma de llevar a cabo las actividades personales de cada individuo. En ese entendimiento asumimos en una visión globalizada e integradora que la economía mundial ha sufrido serias consecuencias. Ahora bien, transitando aún esa secuela, resulta significativamente importante analizar cómo se llevará a cabo la nueva normalidad en la vida de los seres humanos y su incidencia y su implicancia en los costos empresariales en general y laborales en particular. Adelante. En esa dirección es necesario analizar las características de la actividad económica en general y de los negocios en particular, antes, durante y sobre todo después de la pandemia, la denominada nueva normalidad. Hagamos un breve recorrido sobre estas situaciones. Antes de la pandemia, la modalidad laboral se caracterizaba en general por el trabajo presencial. La percepción era que todo quehacer que no se realizara bajo esta modalidad resultaba improductivo. Las excepciones se fundamentaban en el e-commerce, la compra y venta de productos y servicios a través de Internet, por ejemplo, la industria de turismo, entre otras, la economía del conocimiento, la utilización de la información como elemento para generar valor y riqueza a través de su transformación en conocimiento, como por ejemplo investigación y desarrollo, alta tecnología, informática, robótica, entre otros. Se aplicaba limitadamente a la educación. Durante la pandemia, el aislamiento social y preventivo y obligatorio en toda su forma profundizó la virtualización forzosa, argumentando la discusión sobre las condiciones de trabajo a distancia. Solo se realizaban tareas presenciales en aquellas actividades señaladas como esenciales. Aparece la necesidad de nuevas actividades con la implantación de la virtualidad. Se incrementó en forma significativa el e-commerce o venta online. Se dieron saltos de años en semanas. La enseñanza se desarrolla en su totalidad en forma virtual. Trámites administrativos con entidades del sector públicos y privados ya se realizan en forma virtual. Streaming en esparcimiento, eventos teatrales, musicales, educación física, entre otros. Después de la pandemia, resulta evidente que los cambios producidos en la forma de llevar a cabo estas nuevas actividades se mantendrán en el tiempo y vinieron para quedarse. Así, varias de las actividades presenciales se transformarán en virtuales en todo o en parte o mixtas. El teletrabajo o trabajo a distancia se transforma en una modalidad de trabajo más generalizado y aceptado. En consecuencia, resulta necesario examinar cómo reaccionarán los actores de las distintas actividades involucradas, empresas y trabajadores, en función a los beneficios o desventajas que se implicarán en esta normalidad. Vamos a ver los aspectos positivos de los distintos actores que participarían en lo que sería la relación de trabajo, las relaciones laborales y empresariales, en lo que tiene que ver justamente en el trabajo a distancia. ¿Cuáles son los aspectos positivos para las empresas? Dentro de ellos podemos señalar una serie importante en la cantidad y variedad de los mismos, pero de forma reducida podemos plantear lo siguiente. El primero son los menores costos de operación y funcionamiento en general. Alquiler de inmuebles, equipamientos, servicios comprados, en fin. Todo lo que tenga que ver con el funcionamiento normal de cualquier actividad o cualquier negocio o empresa en particular. Obviamente, en contextos a largo plazo, originaría menores costos de inversión en activos fijos y su implicancia financiera positiva. Ahorros en viáticos y refrigerios, disminuye conflictos entre el personal y ausentismo laboral, contaminación ambiental por el uso de materiales por calefacción, refrigeración, o los que sean derivados por el traslado de las personas, combustibles, gases tóxicos, etcétera, etcétera, según los medios de transporte que se utilizan.
existiría una mayor productividad y eficiencia por los trabajos por objetivos, y esto permitiría el acceso a profesionales de mayor nivel e integración de personas con discapacidad o que habiten en lugares alejados. ¿Cuáles serían los aspectos negativos? Los aspectos negativos básicamente se originarían en algunos aspectos como, por ejemplo, incremento en los costos de tecnología. Muchas empresas que son pymes o tal vez no tengan un desarrollo significativo en lo que tenga que ver sistemas integrados de gestión o sistemas que sean ya computarizados, evidentemente tienen que actualizarse y esto va a originar que se establezcan costos que seguramente van a ser superiores a los actuales. Esto obviamente va a originar mayores costos de ciberseguridad. Ese será un tema que será tratado en una de las posteriores charlas que tendremos en esta exposición. Por supuesto, incremento en la incidencia de las cargas sociales al asumir nuevos costos para el personal, equipamiento, costos operativos, compensación por el alquiler por el uso de mayor espacio físico, entre otros. Profundizando en el análisis, la pospandemia en aquellas actividades que van a ser realizadas obligatoriamente con carácter presencial originará una serie de costos adicionales significativos. Uno de ellos, obviamente, es el costo de la sanitización, el uso obligatorio de mascarillas que se pondrá a disposición de trabajadores, agua, jabón, geles, hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida. Esto originará, evidentemente, también un costo adicional. El distanciamiento social entre los trabajadores también originará la existencia de horarios especiales, la circulación del personal por traslados, la incorporación de personal por turnos o por horarios reducidos de trabajo, y lo más importante que será tratado también dentro de esta exposición como un tema personalizado es la limitación a nivel de actividad o capacidad. Obviamente se evitará la coincidencia masiva de personas, tanto de trabajadores como de clientes o usuarios, en los distintos centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia. Este último condicionamiento y la instrumentación de estos protocolos producirán en ciertas actividades, eventos teatrales, deportivos, culturales, turismo, enseñanza, actividad física, restaurantes y lugares de consumo de comidas y bebidas, problemas económicos financieros complejos en función de la rentabilidad y la factibilidad económica de las actividades. Seguramente este aspecto negativo es el que originará un mayor estudio y análisis para los empresarios y consultores. ¿Cuál sería el otro actor? Los trabajadores. Vamos a ver los aspectos positivos que tienen que ver con los trabajadores. Básicamente hay una serie de beneficios que son significativos, siendo los más, digamos, importantes o los más significativos. Reducción o eliminación de los tiempos de desplazamiento y menores costos de traslado, vestimenta, calzado, etc. Mejora la calidad de vida y origina una vida mucho más familiar, mayor autonomía y flexibilidad de horarios. Flexibilidad de tiempo de trabajo, mejores posibilidades laborales, ser su propio jefe. Aumenta la inserción en grupos vulnerables, menores problemas de conflicto con compañeros y obviamente podríamos seguir adelante con algunos más. Vamos a los aspectos negativos. Dentro de los aspectos más destacados se encuentra la mayor necesidad de espacio físico, mayores gastos de equipamiento, servicios comprados, internet, energía, agua, gas, refrigerio, limpieza. Los conflictos familiares y la falta de comunicación social con sus compañeros de trabajo. Y siendo el más significativo de todos, el incumplimiento de la jornada laboral, el derecho a la desconexión, que ha originado que ante consultas a determinados trabajadores, bajo esta modalidad afirma que se trabaja mucho más horas que antes por el hecho de estar conectado siempre. En función a esto, se ha desarrollado de una manera importante que ha originado una ley, por favor la próxima transparencia, aquí en Argentina, que es la ley de teletrabajo. Esta ley fue promulgada hace un poquito tiempo, en el 30 de julio de este año, y básicamente trata justamente con lo que sería el teletrabajo o trabajo a distancia. ¿Cuáles son los pros y los contras? Es decir, en un análisis sintético podríamos decir que las empresas se quejan de que se le dé a todo empleado la posibilidad de arrepentirse de hacer el home office. Los trabajadores esperan que se cumpla el derecho a la conexión. En particular, la ley establece, entre otras cosas, que los trabajadores bajo esta modalidad gozarán de los mismos derechos y obligaciones y de la misma remuneración de las personas que trabajan bajo la modalidad presencial. Y que los convenios colectivos de cada actividad deben prever una combinación entre prestaciones presenciales y por teletrabajo. Además, establece el derecho a desconexión digital fuera de la jornada laboral y durante los periodos de licencia, indicando que el empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas ni remitirle con sus comunicaciones por ningún medio fuera de la jornada laboral.
La voluntariedad del paso de una posición presencial a la modalidad de trabajo será exclusividad del trabajador. Tareas de cuidado. Las personas que trabajen en tareas de cuidado y acrediten tener a su cargo de manera única o compartida el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultos mayores, que convivan con la persona trabajadora y que requieran asistencia específica, tendrán el derecho a horarios compatibles con la tarea de cuidado a cargo y o interrumpir la jornada. El empleador debe proporcionar el equipamiento correspondiente y hacerse cargo de todos los derechos y compensación por mayores gastos que pudiesen originar la nueva conectividad. En todos los casos esto estará exento del impuesto a las ganancias. Y en su artículo 8, la ley señala que el consentimiento prestado por la persona que trabaja una posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo podrá ser revocado por la misma en cualquier momento de la relación. Básicamente, este fue uno de los puntos más cuestionados desde el punto de vista de las cámaras empresariales. Alegan, dice, si un trabajador decide revertir una situación de un viernes para el lunes, ¿cómo se hace para organizarse? Tendrías que tener tantos escritorios como empleado tenga para prever esa situación. ¿Y qué pasa si no lo puedes ofrecer? Dicen las cámaras empresariales que es una ley que nos acerca más al conflicto que al acuerdo. Los sindicalistas dicen que la ley establece un piso de derechos sobre una cuestión que no estaba legislada. También afirman los empresarios que el problema es que cuando las reglamentaciones son excesivas, las empresas terminan por no dar este beneficio y al no darlo te quedas sin teletrabajo. Lo que vemos en general como empleadores es que es una ley muy pro empleado. Desde el punto de vista contrapuesto, se dice que básicamente la madre de todas las discusiones es la desconexión y la limitación de la jornada laboral. Finalizando. La normalidad, la pospandemia nos obliga a nuevos desafíos, tanto empresarios, hombres de negocio, asesores o consultores, en adaptarnos y gestionar racionalmente el escenario complejo de incertidumbre. Asumir lo que nos enseña Peter Drucker, que la mejor forma de predecir el futuro es creándolo, y esa seguramente será nuestra tarea. Bueno, gracias a todos. Seguimos adelante con la siguiente exposición. Adelante, Marcelo. Marcelo, ¿estás ahí? Puse pausa en la grabación, ¿eh? Dale. Para que me mutee. Muy buenos días, el profesor Macrini. De alguna forma... Espera. Hagamos una cosa. Antes de que ponga a grabar nuevamente, habla vos, así queda tu cara y ahí lo sigo grabando. Perdón, Marcelo, perdón. Yo no dije ni buenos días, tardes o noches, porque no sabemos en qué momento vamos a salir esto. Disculpe, no sé, por eso, pero sí, como quieran, listo. Hola, ¿listo? ¿Arrancamos? Bueno, muy bien. Me toca hablar un poco del control de gestión en el escenario COVID, y obviamente que lo primero que tenemos que hacer un poco es presentar la situación crítica en la que estamos viviendo. Algunas cosas nos anticipó el profesor Domingo Macrini. Yo voy a tratar de ser más sintético y pensar que en realidad estamos viviendo una crisis que al igual que el COVID, si infecta a personas que tienen enfermedades preexistentes, tal vez la pasarán peor que aquellos que no. Y bueno, en nuestro país, a nivel económico, teníamos ya algunas enfermedades preexistentes, a pesar de que nos van a complicar al hacer el análisis de la crisis que estamos viviendo. Tenemos una grave perturbación de la actividad económica, con recesión en la actividad industrial y comercial. Han cerrado muchos negocios, empresas, con aumentos de índices del desempleo. Se está provocando ya, digamos que acentuando la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, con pronósticos bastante inciertos sobre lo que ocurrirá con la inflación. Con un deterioro muy serio de la paridad cambiaria, alteración de las estructuras de costos y también de precios relativos, que nos llevan a un escenario bastante complejo.
¿Y qué necesitamos en la gestión? Bueno, pronósticos que nos ayuden en esta instancia de alta incertidumbre, ¿no? Sin embargo, bueno, esta diapositiva roja que parece presentar un panorama muy oscuro, la idea es pensar tal vez que siempre una crisis, ¿no? Que prácticamente la siguiente diapositiva lo que nos dice es un mensaje de esperanza, que siempre a través de las crisis se presenta un escenario para poder generar un proceso de cambio o adoptar también procesos de cambio. Es como un incentivo, ¿no? Así que me voy a centrar rápidamente en cuáles son los principales impactos. Algunos ya el profesor Macrini los dijo, pero bueno, yo creo que el impacto está ocurriendo en las empresas y organizaciones, quieran o no, o lo deseen o no, lo tienen allí con una sangría de tesorería a distintos niveles. Obviamente esto hace que las empresas que disponían de tesorería o de cash sufran mucho menos la situación, pero en síntesis es lo que está pasando y es inevitable. Y hoy estamos teniendo, hasta en las empresas que no presentan una alteración muy grave respecto de los escenarios de crisis, una alteración en lo que puede ser la integridad de la cadena de pago. Hay empresas como los rubros de alimentos, farmacéuticos, donde la situación más que negativa ha sido positiva en cuanto al turismo y a la hotelería, transporte. Realmente el impacto es complicadísimo. Y muchas otras organizaciones, comercios se han reinventado. ¿Sí? Hay un escenario de riesgo y confusión en el corto plazo, donde las empresas trabajan día a día, pero también tratan de proyectarse semestralmente o trimestralmente, y bueno, ya hoy se está pensando en 2021, obviamente, y muy probablemente aquellas organizaciones que sobrevivan y que puedan llevar o salir airosas de este proceso crítico, desarrollen muchas ventajas competitivas a largo plazo. Y ahora podemos ver un poquito, bueno, desde el control de la gestión, que ya la otra diapositiva la vamos a ver un poquito más verde, cosa de sentar algo positivo. Desde las prácticas de control de gestión, ¿qué deberíamos hacer? O por lo menos un pequeño resumen, esto daría para hablar mucho, ¿no? Pero bueno, es muy necesario la adaptación de las tecnologías de gestión a la realidad remota, algo que, como dijo el profesor Macrini, ya ha venido para instalarse, pero bueno, las empresas van a tener que adaptar esas tecnologías de gestión, más que la simple conectividad o actividad remota con sus empleados. No, estamos hablando que las herramientas se adapten a esto. Se hace complejo a veces medir la eficiencia y los rendimientos de estas tecnologías de gestión utilizadas digitalmente, ¿no? En las prácticas de gestión hemos notado un cambio, un giro muy importante hacia lo que es la significatividad de los costos fijos en esta situación, donde los costos fijos y el uso de la capacidad han pasado a ser un poco la figura, ¿no?, de toda esta historia. Creo que la inteligencia humana va a pasar a ser un protagonista en el mediano plazo, dado que son los que usan la herramienta, se capacitan para usarla, pero además después se encuentran en esas herramientas como prácticas que van de alguna manera a diferenciar a aquellos que verdaderamente tomen en serio estos trabajos y los hagan correctamente. Los departamentos de control de gestión van a ser un punto crítico ya que ellos son los que conocen más toda la estructura de una organización y por lo tanto son los que van a tener la recopilación de información de toda la organización. Y estamos migrando ya hace unos años, pero ahora se va a acentuar mucho más, a la necesidad de contar con modelos previsionales de gestión, ¿no? Modelos que prevean las cosas que pueden llegar a suceder, más que estar monitoreando cuestiones del pasado con la actualidad, ¿no? Esto nos va a llevar
indiscutiblemente a analizar mediciones de variables y drivers de alta sensibilidad y sobre todo aquellos que tengan alto impacto en los diferenciales de nuestros negocios. Y finalmente, como conclusión, y como para cerrar el bloque, es importante pensar, ya algunos cambios ha habido en esta historia, pero un reto en la gestión va a ser cambiar la visión del margen, ¿no? Donde vamos a tener que ser un poco más flexibles en los análisis de rendimiento, saber diferenciar claramente y segmentar la información, sobre todo las causas y los impactos que nos provocan, cambiar los modelos de reporting, obviamente, y eso va a hacer que, de alguna manera, la gestión, sus herramientas y aquellos que trabajan en ellas se adapten a los nuevos modelos de negocio. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Marcelo, un gusto primero siempre compartir con estos profesores y amigos este panel. Y un poco en función de las presentaciones del profesor Macrini y del profesor Podmoguilne, vamos ahora a enfocarnos específicamente en un aspecto puntual de la gestión de las compañías que tiene que ver con la situación desde el punto de vista consumo, demanda, marketing, etc. Y en ese sentido, la verdad es que la pandemia, lo decían también recién Marcelo, impactó en las actividades y en las empresas fuertemente, de distinta manera, digamos. Una característica clara es la heterogeneidad del impacto, que lo hablaba también recién poniendo algunos ejemplos, y quizás el punto extremo de este impacto económico, los analistas o los estudios muestran que fue el Viernes Santo. El 10 de abril del año 2020 fue el día de mayor caída del Producto Bruto en el mundo comparado con un día normal, y cayó el 20% la actividad mundial ese día, puntualmente un estudio que hizo Goldman Sachs. Pero más allá de eso, una caída del 5% del Producto Bruto Mundial, o una economía del 95%, como es una frase que acuñó la revista The Economist, primero dijo 90, después 95, marcan que va a haber una caída muy fuerte este año y una recuperación disímil según el tipo de actividad. Los ejemplos que veíamos son en algunos casos muy lenta y muy incierta, en otros casos con hábitos de consumo que van a cambiar, y en otros casos con modificaciones menos significativas e impacto menor, como es el ejemplo de empresas alimenticias o farmacéuticas o agropecuarias. Pero la verdad es que el denominador común que tiene todo el mundo de la economía es la incertidumbre, porque si bien es cierto que hay tendencias que se pueden marcar, la verdad es que es poco claro cómo va a salir cada uno de los países y de los sectores. Y en ese sentido hay como dos grandes heterogeneidades. Los países no están todos iguales en cuanto a su manera de recuperarse. China probablemente sea el único país que tenga un crecimiento del Producto Bruto este año, y por ende las empresas chinas una demanda no tan impactada, mientras que Estados Unidos, la zona del euro y, por supuesto, Argentina, en ese mismo grado van a tener unas caídas mucho mayores. Pero pasando a lo que sigue, que es específicamente la situación desde el punto de vista venta, marketing, consumo, la verdad es que existen algunas tendencias que se pueden ir marcando, que ocurrieron en este periodo, y que queda la gran pregunta de si hacia adelante se van a mantener, acentuar o en algún caso revertir. Y queremos, por ahí desde un punto de vista más esquemático, simplemente para el análisis, verlo en tres enfoques: en lo relativo al consumidor, lo relativo a las actividades de marketing que hacen las empresas y a los canales de venta y distribución. En relación al consumidor, si pudiéramos resumir en 3 puntos, diríamos que está más digital, más virtual, por una cuestión de comodidad, por una cuestión de miedo a salir y contagiarse, y por una cuestión de costo, busca compra virtual, online, etc. Y eso, depende por supuesto del rubro, hace que la posición de la oferta tenga que atender a esa nueva característica, que quizás ya existía, pero se va acentuando. Por supuesto, en el mundo desarrollado,
mucho más marcada, porque ya venía de una tendencia mucho mayor del consumo online, digamos, que en países como los latinoamericanos o Argentina mismo. Pero a su vez el consumidor se ha vuelto también más exigente, pretende un mayor valor por lo que paga, una calidad alta y un nivel de servicio, ya sea en la entrega, en la reparación o lo que sea, cada vez más alto. Eso junto con otra tendencia que impacta a la oferta, que es el consumidor también es más selectivo y más ahorrativo. Selectivo en el sentido de las cantidades, así como hay trabajadores esenciales, actividades esenciales, el consumidor también fue distinguiendo a lo largo de este tiempo algunas cosas que son esenciales y otras que no tanto. Y en ese sentido, muchas veces las relativas a quedarse en la casa, para la gran clase media mundial que lo puede hacer, que no es, por supuesto, toda la población, aumentó a los consumos de algunos productos, pero bajó, y servicios, pero bajó los de muchos otros. En general, eso da menor cantidad de consumo y además le otorga en la decisión de compra una mayor importancia al factor precio. Eso lleva a que desde el punto de vista de la oferta, el marketing tenga que responder a eso creando nuevos productos y servicios. Algunos los mencionaba también el profesor Macrini al principio, viendo los temas de costos laborales, que no existían en los volúmenes que se demandan ahora, desde los barbijos al alcohol en gel, hasta determinados bienes que se inventaron o crearon como herramientas para transitar las situaciones de distanciamiento social, así como otros se redujeron violentamente o se eliminaron por ahora. Nadie sabe cómo ocurrirá la tendencia futura. Pero la empresa, además de adaptar en general su oferta, usó y usa, y va a continuar usando, eso sí, definitivamente, herramientas como Big Data y Data Analytics, que son herramientas de generación de información estructurada, a veces los datos o no estructurados en otros, a partir de la cual tener insights para desarrollar planes y estrategias de marketing. Todos hacemos actividades en la red, todos dejamos nuestra huella en algún lado, y de eso se trata hacer el tracking o la trazabilidad de esos datos para convertirlos en información útil. Porque el cliente, si bien siempre desde los manuales de marketing de hace 70 años o 60 años hasta ahora, sostuvo que el cliente debe ser el centro de la actividad de la empresa comercial, hay como una aproximación todavía más centrada en el cliente, que es lo que muchas veces las empresas multinacionales y los autores extranjeros denominan un enfoque centrado en el cliente, ese customer-centric approach. Y a su vez, para llegar a trasladar eso a la práctica, apareció un crecimiento de la venta online y diferentes formas de distribución, desde el delivery de la comida hasta cualquier producto que se compra, lo cual fue cambiando o está cambiando no solo la modalidad operativa, en algunos casos con mayores costos de parte de las empresas, sino también introduciendo modificaciones en la cadena de valor. De lo cual se deduce que el consumidor cambia su comportamiento, tiene hábitos nuevos, muchos que ya existían, pero que se acentúan, y va forzando al oferente, a la compañía, a trasladar muchas veces sus actividades a otro nivel o a otro tipo de forma, desde el marketing hasta la distribución de productos o generación de servicios. Eso va a modificar o está modificando las estructuras de costos, en muchos casos subiéndolas, lo cual también lleva a el punto final que decía, o una de las conclusiones que decía el profesor Pomogilny, que es también un repensar los márgenes, un repensar la calidad del reporte y la forma de analizar, así como previsionar el futuro, controlar después lo que está pasando, con parámetros que son cada vez más inciertos. Porque, y ahora sí, para cerrar un poquitito con algunas conclusiones, como vemos en la última parte que sigue ahora, si nosotros queremos hacer esa previsión de futuro, nos encontramos primero con que hay un escenario muy volátil y muy incierto. Las empresas hoy, y esto es una recopilación por ahí de un relevamiento que hacen las compañías multinacionales, están todas ya armando el presupuesto del año 2021, pero la principal discusión no es el número final, sino las premisas, lo que las multinacionales llaman las assumptions. Estamos todos ahí discutiendo cuál va a ser el tamaño del mercado
primero, cosa que en otros años anteriormente no existía esa discusión. Se tomaba, quizás a veces equivocadamente, un dato del pasado y se extrapolaba hacia el futuro. Hoy la discusión es cómo va a ser este mercado, cuánto va a medir de tamaño. Y la segunda es, ¿cuál es el hábito o el comportamiento futuro del consumidor? ¿Va a seguir comprando como compra ahora? Y eso en muchos casos a las empresas las va a impactar dejándolas afuera del mercado u obligándolas a hacer otra cosa. Hoy la discusión de los presupuestos del 2021, y además una cosa que es muy importante y que quizás como un dato anecdótico sirve, la mayoría de las empresas retrasaron los periodos de elaboración de su presupuesto del 2021 en adelante. Los corrieron hacia adelante pensando que van a tener algún input un poquitito más realista si se acerca más a fin de año, cosa que la verdad que en algunos casos puede ser, en otros casos no tanto. Pero quiere decir esto que esto de la incertidumbre y la volatilidad no es un concepto teórico. Las empresas lo tienen en la práctica, lo viven e implementan acciones sabiendo que tienen que convivir con eso. Grandes empresas pueden tener una capacidad para consolidar su posición, pequeñas y medianas empresas en muchos casos sufrieron directamente la desaparición o un achicamiento porque la pandemia las mantuvo cerradas o con actividades mínimas, pero la verdad es que tanto las multinacionales grandes que dominan mercados de consumo masivo, farmacéutico, de tecnología, que son las grandes beneficiadas de este periodo, como algunas pequeñas van encontrando alguna oportunidad. Y entonces, la verdad que como cierre nos queda esas tres claves que ponemos aquí. Para poder avanzar y para poder sobrevivir primero y crecer después, el foco tiene que estar en el cliente. El cliente cambió los hábitos, eso que decíamos antes, más exigente, más selectivo, más ahorrativo, llevó eso, o lleva, o debería llevar a las empresas a mirar eso antes que nada, y una enseñanza que muchas multinacionales también están tomando, que es mirar más hacia afuera. Si bien todos en los libros y en la teoría dicen que miran hacia afuera, en la vida real muchas veces esas grandes empresas se miran más adentro que afuera. Hoy si no miran afuera y analizan lo que hace el cliente, están condenadas a tener problemas serios. Lo segundo es esa dependencia del sendero. Lo que se haga hoy va a ser determinante de lo que pase mañana, sea grande o sea chica. Y finalmente, para llegar a esa gestión, tiene que tener un management integral. El liderazgo, los aspectos carismáticos pueden servir, pero la verdad es que la capacidad de gestión del detalle y del día a día es fundamental. Con foco en el cliente, mirando para afuera y tratando de gestionar esas tendencias que ya existían, la digitalización, la exigencia, la hipercompetitividad, pero que en el futuro quizás se van a seguir acentuando, aún después de la pandemia, que esperemos que termine bien y lo antes posible, aunque la realidad muestra que vamos a tener que convivir con esto por unos cuantos meses entrado el 2021. Muchas gracias. Aprovecho la oportunidad para sumarme a las palabras de Alejandro. Para mí, compartir con ustedes es una gran satisfacción, hasta un orgullo. Creo que es la primera vez que estoy en un panel con los demás titulares de cátedra exponiendo un pedacito de conocimiento. Quiero sumarme a las palabras que dijo Alejandro para expresar el placer, la satisfacción y el honor de compartir con ustedes. Es la primera oportunidad que comparto este ámbito de intercambio de conocimiento, transmisión de conocimiento con colegas prestigiosos. En el área temática que me ocupa hoy, en este espacio, es tratar cuestiones vinculadas a la ciberseguridad. Pero en realidad, si bien es un tema central que voy a comentar, es producto que en la cátedra de la materia Sistemas de Costos tenemos una unidad que es el corolario de las otras 7 bolillas. Se trata de la unidad 8, que habla de implementación de sistemas de costos. Digamos que en la disciplina, en el desarrollo profesional de la disciplina, transmito a los alumnos que tienen 2 vías, 2 alternativas en general: la relación de dependencia o la independencia profesional. En nuestra disciplina es dificultoso trabajar como analista independiente o consultor independiente. Recuerdo un antiquísimo comentario del doctor Cascarini sobre que había que tener años para que alguien depositara, una organización, una empresa, depositara confianza
en un consultor de costos independiente. Pero bueno, eso se fue revirtiendo incluso. Notamos que hoy se toma con mucha naturalidad que la tecnología informática gobierne todas las actividades, desde esto que nos ocupa, que son las organizaciones, si quiere uno más puntualmente las empresas, y las actividades personales, diarias. A veces enviamos un mensaje de un dormitorio a otro. Bueno, esta naturalidad se torna peligrosa. En alguna oportunidad, y se menciona el discurso de la técnica de Heidegger, porque íbamos a hacer las cosas no automáticamente, sino autómatamente, sin preguntarnos el porqué. Y uno de los porqués que surgió en esta cuestión es que cuando en la comisión del Centro de Estudios de Gestión y Costos abordamos lo que se llama, o lo que definimos en esa metodología genérica sobre implementación, la quinta etapa. En la quinta etapa también asumimos con naturalidad que iba a estar montado el proceso, el sistema iba a correr sus procesos en tecnología, en plataformas informáticas, hoy muy desarrolladas, las que vienen, lo que vulgarmente le hemos llamado siempre los enlatados, o están los desarrollos propios. Tal vez en los inicios había más desarrollos propios que enlatados, y hoy aparecieron productos muy completos, muy complejos, para trabajar, digamos, gran parte, todos los ciclos de negocio en una empresa, por ejemplo. Y bien, esto nos llevó en el estudio en el centro, con el equipo de investigadores, a adentrarnos un poquito en de qué se trata la gestión de la tecnología informática. Vamos a ver después algunas cuestiones más en detalle, y cómo brindar seguridad a la información. Si pasamos a la siguiente placa, vemos ahí que la metodología genérica que desarrollamos en 5 etapas, nombré la quinta, y ahí uno en general desarrolla pruebas de manera individual en lo que se llaman los módulos, o pruebas grupales para ver la interacción, la vinculación que hay, por ejemplo, en particular, supongamos, entre el sistema de costos y el sistema de abastecimiento. Se trata de hacer luego una puesta en marcha, hacer un seguimiento, un mantenimiento. Y la verdad que todo esto, que por ejemplo, cuando hace más de 40 años me inicié como analista de costos, esto era todo manual, con algún procesamiento puntual en grandes empresas que se especializaban en procesamiento de datos, con Proceda, por ejemplo, que era la que procesaba en el grupo Bungibón. Y si pasamos a lo siguiente, vamos a empezar a ver que se desarrollan con determinados parámetros, ciertas garantías que permitan darle una seguridad física. Cuando hablamos de seguridad física, hablamos del espacio. Hoy nos encontramos con algo que estuvieron nombrando repetidamente Domingo, Marcelo, Alejandro, que es el término remoto. No es una novedad, hace décadas, en algunas grandes organizaciones corporativas multinacionales vienen estableciendo centros de operaciones de índole básicamente administrativa en distintos puntos del planeta, centralizando. Pero si hay algo que influyó ahora y que también recorrió horizontalmente los temas que abordaron los 3 colegas que mencioné, es la explosión del teletrabajo. La explosión del teletrabajo pone un aspecto singular sobre lo que podemos decir la seguridad lógica, que es que intervienen Wi-Fi domésticas. Esa explosión que menciono está seguido de cierta improvisación, si se quiere llamar, si lo podemos decir. Hoy acá llevamos casi 7 meses, tal vez ya se dejó de improvisar, pero en su momento, en un 20 de marzo abrupto, si uno lo quiere definir de esa manera, como se estableció en su momento la cuarentena, los inicios de la cuarentena, por el Wi-Fi de mi casa, estoy enganchado yo hablando con ustedes, tengo una línea con la empresa, mi hijo debe estar jugando en red
con sus amigos, y así, otros viendo, no sé, capaz que alguno está viendo Netflix en este momento. Bien, todo eso hace que la seguridad lógica sea un elemento, una cuestión muy sensible, a través de backups, cuáles son los permisos, las estrategias de autorizaciones, cómo impedir determinados marcos de actuación que son nocivos para todo lo que es la seguridad de datos e información. Y otra cuestión, hablando de lo remoto y de la explosión de usuarios conectados por esta vía, es que hay que asegurarse la operatividad continua. Por ejemplo, si hacemos un poco de memoria, hubo en alguna oportunidad muchos cortes de energía. La operatividad continua se estuvo garantizando con generadores. Incluso, no sé, si hacemos un poco de memoria, hemos encontrado vagones de ferrocarril, que son generadores, el tamaño de vagones de ferrocarril, proporcionando energía para asegurar la operatividad continua. Bien, el asunto es cómo mitigar todos estos riesgos. ¿Qué pasa? Hoy los riesgos son de dos tipos. Uno de tipo interno, que tiene que ver con la cultura organizacional. Hay que darle un marco normativo interno. Hay que capacitar a la gente, o por lo menos que tome conocimiento de cuáles son sus responsabilidades. Y, por otro lado, capacitarla en lo que implica la confidencialidad. Todas esas cuestiones tienen que estar bien claras para todo el personal, a todo nivel. Hoy hay mucho ciberataque, la gente tiene que estar atenta, puede recibir por el mail cualquier mensaje inocente y con eso ocasionar un daño que implique afectar a toda la red de la organización. La otra cuestión cultural importante que implica mitigar, que si bien tiene costos, todo esto que estoy diciendo, son menos costosos que, por ejemplo, sufrir una extorsión por la apropiación indebida de datos, que es la manipulación. Para ser más concreto, en un caso muy simple, que muchas veces un usuario le cede el acceso a otro para que opere por su cuenta. Bien, esas son cuestiones culturales. Esas son cuestiones culturales. Así que una vez asegurado la seguridad física, donde estén los servidores, la seguridad lógica de todo el software que se emplee, incluso la legalidad del hardware, y asegurada la operatividad continua, podemos decir que tenemos una arquitectura de ciberseguridad. Si pasamos a la siguiente diapositiva, nos vamos a encontrar con que, además de esta cuestión cultural y normativa interna de la empresa, hay un complejo legal, un complejo normativo, soportado en distintas leyes. Tenemos leyes que alguna vez ganaron popularidad porque se han discutido, por lo menos popularidad en determinados ámbitos, como la habeas data, bueno, la confidencialidad de la información, con todo el espionaje que sabemos que desde tiempos inmemoriales atraviesa la propiedad intelectual. Y aquí me quiero detener porque, si bien tal vez volvamos o vuelva sobre esta cuestión, es importante tener presente que en algún lado no le damos valor. La cultura social argentina entiendo que tiene un déficit en valorizar lo que es la propiedad intelectual. O sea, creo que estamos dispuestos a pagar un vaso, pero no pagamos así nomás una idea. Creo que ese sería el corolario. Y tener presente, incluso, en las organizaciones, que hay dispositivo punitivo. Tiene que haber un dispositivo punitivo interno y que hay un dispositivo punitivo legal. El aparato legal en la Argentina tiene la ley 26388, instituciones en el Código Penal para sancionar la violación de documentación e información.
Siguiendo con los recaudos, volviendo nuevamente puertas adentro a la siguiente diapositiva, tenemos que los recaudos básicos tienen que apuntar, por un lado, a identificar cuáles son los riesgos significativos, entender dónde pueden estar las debilidades del proceso informático, qué es lo que hay que proteger, y cómo protegerlo. Hablábamos, hay firewalls, antivirus, bueno, distintos dispositivos de software que protegen las bases de datos y el tránsito de información. Y además, ¿cuánto? Porque el tema es también el costo del costo, ¿no? Que es un paradigma que nosotros reiteramos mucho en nuestros clases, en nuestra materia. Y ver cómo evitar esos perjuicios, ¿no? El uso hoy de ingeniería de software nos permite adherir a distintas estrategias. Como comentaba antes, están los accesos, los permisos a usuarios y darle un fuerte contenido cultural a la responsabilidad que tiene uno en los accesos, en los permisos, en la revelación de información, considerar el único entry como un muy buen parámetro para facilitar, o como un buen parámetro inicial para facilitar la integridad de la información, y después ir a buscar amparo en productos certificados en cuanto a la seguridad y la confiabilidad, ir a desarrollos de software que permitan dar una cierta garantía de confiabilidad. Los desarrollos internos hoy, como comenté antes, fueron cada vez mayormente dejados de lado. Tal vez, en mi experiencia, una de las mayores debilidades de los desarrollos internos es la integridad, lo que facilita la trazabilidad de las operaciones, ¿no es cierto? Así que bien, todo ese andamiaje tiene que apuntar siempre a que el dato sea confiable y asegurarlo, que no sufra riesgo. Como conclusión, si pasamos a la diapositiva final de mi bloque, hay dos cuestiones que, si bien no se pueden soslayar, y están entre otras, son dos básicas. Uno es que hoy, como decía antes, se toma con mucha naturalidad que la tecnología informática gobierna todas las actividades, todas las operaciones en cualquier ámbito, hasta en nuestras compras cotidianas. Pero bien, hay que tener cuidado, prudencia, hay que tomar buenas y apropiadas medidas de ciberseguridad, y eso permite a las organizaciones desarrollar sus actividades en un ámbito seguro. Y además las potencias, ¿no? Como hablaban hoy, sobre todo el último bloque que mencionó Alejandro, el Data Analytics y otra serie de herramientas, Data Mining, etcétera, van gobernando todos los estudios de mercado y van guiando en sus cursos a las organizaciones. Y el otro aspecto importante sobre el que me gustaría concluir, no sé si estamos de acuerdo, después tal vez alguien lo pelotee esto en la mesa que armaremos al final, pero la Argentina creo que le falta un poquito avanzar culturalmente sobre comprender lo que es respetar la propiedad intelectual. No le damos el valor del intangible, de lo que representa en lo personal, por ejemplo, nosotros como autores que nos fotocopian todo, u otros temas más serios o tal vez importantes para las organizaciones, como son sus procesos, sus datos, su información, su tecnología, sus técnicas, sus productos. Creo que en ese sentido, si bien hay una batería legal, tiene que haber un fuerte trabajo cultural desde los claustros, concientizando a los alumnos sobre la seriedad al respecto, y en las organizaciones, tomando los recaudos para que sus dependientes adhieran.
Bien, creo que esto es lo más importante y los dejo con Juan Martín. Muchas gracias. Bueno, agradezco la participación en esta charla que estamos teniendo en el día de hoy. En mi caso, voy a tocar el tema de la influencia de este COVID-19 en lo que hace a la educación en nuestros claustros, ¿no? Cómo ha afectado la pandemia a la educación en nuestra universidad. Hasta ahora hemos visto como Domingo, Marcelo, Alejandro y Jorge han planteado cómo ha afectado el COVID en el mercado en general. Yo me voy a hacer referencia a cómo ha afectado el COVID en lo que hace a la educación presencial y esta adaptación de la educación presencial a la educación virtual. Sin duda esto ha sido un cambio de metodología producido por un cambio en el contexto, ¿no? Sobre esta base voy a plantear 5 temas. El primer tema es el cambio abrupto en la metodología de enseñanza, esto que se ha producido de un día para el otro. Si bien todos nosotros dábamos clases muchas veces de educación virtual, educación a distancia, este tipo de metodologías ocupaban un porcentaje de participación en la torta de la educación mucho más pequeña de lo que ocupa ahora, que es casi el 100% de la participación metodológica. Segundo, voy a conversar sobre las clases sincrónicas. Tercer medida, vamos a conversar sobre la utilización de los campus virtuales. Cuarto, la posibilidad de incorporar nuevos contenidos. Esta ha sido una de las ventajas que ha traído la educación virtual. Nos ha permitido incorporar conceptos que hasta ahora no podíamos dar en nuestras clases por falta de tiempo y por falta de elementos tecnológicos. Y quinto, la metodología de evaluación, que creo que es uno de los puntos más dificultosos de adaptación en los cambios de la educación presencial a la educación virtual. Vamos viendo en la filmina que sigue qué es lo que nos pasó a los docentes y a los profesores. Así como Alejandro se refirió al Viernes Santo como el Viernes Negro para las empresas por la caída del Producto Bruto Interno, o reconocía Jorge el 20 de marzo como el día fatídico para el COVID. Yo recuerdo en nuestras clases el 19 de marzo como un día complejo, porque esa fue el único día de clase presencial que tuvimos durante el cuatrimestre del 2020. Fue la única clase en la cual nosotros pudimos vernos cara a cara con nuestros alumnos y darles nuestra primera clase del curso, ya sea de materias como sistemas de costos o gestión y costos. A partir del día siguiente comenzamos una tarea que sin duda fue importante para todos nosotros, que fue acostumbrarnos a dar clases virtuales y al mismo tiempo preparar los contenidos para esas clases virtuales, que claramente son muy distintos a los contenidos para una clase presencial. Entonces, esta tarea, que en general uno la hace en otro momento del año, en este caso hubo que hacerla al mismo tiempo que se dictaban las clases. Y tuvimos que acostumbrarnos a no poder interactuar más presencialmente con los alumnos y buscar una nueva metodología de feedback con ellos, ¿no? Esa cara que siempre buscamos en el alumno de comprensión y de entendimiento, con esas muletillas tipo ¿se entendió? ¿Alguna duda? En este tipo de situaciones esto ha desaparecido, entonces uno todavía no ha encontrado cómo tener ese feedback con el alumno frente a las clases sincrónicas que está llevando a cabo.
Y para el alumno también esto sin duda ha sido un proceso de adaptación, aprender a estudiar virtualmente. Creo que el alumno ha sufrido bastante este cambio. De hecho, el primer cuatrimestre del año 2020 hemos tenido un alto nivel de ausentismo, con lo cual la primera estrategia del alumno frente a este cambio de metodología fue retraerse y esperar a que vuelva la presencialidad, y pensando que la presencialidad volvería a mediados del 2020. Recién en el segundo cuatrimestre del 2020 han aceptado que seguía la virtualidad. Sin embargo, en este momento, mientras estamos ya tomando los primeros exámenes del segundo cuatrimestre, nos encontramos con que el nivel de ausentismo sigue siendo más alto de lo que es el ausentismo en los cursos presenciales habituales. Quiere decir que al alumno le está costando mucho adaptarse a la virtualidad. Uno de los temas necesarios para adaptarse a la virtualidad son las necesidades tecnológicas para poder capacitarse. Y en esto se plantea algo que, si bien existía en la presencialidad, era mucho menos notorio. Ahora hay una desigualdad de posibilidades en algunos casos. Hay alumnos que comparten una notebook en su casa entre 5 personas y ahora se les dificulta mucho el acceso a las clases porque a veces tienen que ceder la computadora para que pueda escuchar otra clase, un hermano de una escuela secundaria o de una escuela primaria, o el padre o la madre en sus trabajos, con lo cual es compleja la situación. O en algunos casos las dificultades de tener herramientas como la cámara, como el micrófono, como para poder seguir con la educación virtual. Pasamos a la siguiente filmina, y allí nos encontramos un poco con una de las herramientas que más nos está ayudando en esta educación virtual. Hemos transformado nuestras clases presenciales en clases sincrónicas. Para esto hemos utilizado herramientas como el Zoom, como Meet, como Skype, ¿sí? Diferentes herramientas que todas son útiles para el mismo objetivo, que es reemplazar nuestra clase presencial por la clase sincrónica. Sin embargo, si bien la foto que acompaña a la filmina tiene muchas caritas, eso no es lo habitual en nuestras clases por Skype. Realmente estamos acostumbrándonos a que en nuestras clases por Skype están llenos de nombres, pero todas son pantallitas negras. Entonces nos tenemos que acostumbrar a darles clase a pantallas negras que no responden, que no tienen caras, y eso dificulta mucho el feedback que planteaba en la filmina anterior, ¿no? La dificultad de saber si el alumno entiende o no. En general trato en nuestras clases de lograr que los alumnos prendan la cámara para poder interactuar y el micrófono. Otra de las características es que en vez de usar el micrófono prefieren usar el chat. Entonces nosotros como profesores, que sin duda somos de otra generación, por eso necesitamos el video y necesitamos el micrófono, tenemos que interactuar un poco con el micrófono y un poco con el chat. Dos herramientas al mismo tiempo, lo cual nos dificulta un poco el proceso y al mismo tiempo seguir una PPT con la cual les estamos dando clase. Esto marca la dificultad de no contar con esa respuesta visual o gestual de nuestros alumnos. Sin embargo, estas desventajas tienen otras ventajas. La posibilidad de grabar las clases y permitir que las mismas sean vistas de manera asincrónica por los alumnos, con lo cual un alumno que hoy no pudo asistir a nuestra clase tiene la posibilidad
de luego linkearse vía el campus y poder acercarse a cuál fue la temática de la clase. Si bien no va a poder participar haciendo preguntas sobre la misma, va a tener la posibilidad de recuperar esa clase que no pudo escuchar, de la que no pudo participar. Otros alumnos que, terminada la clase, la vuelven a escuchar como una metodología de repaso, con lo cual aparece esta posibilidad de estudiar con la misma clase con la cual conoció y aprendió el tema por primera vez. Vamos a la siguiente filmina, y allí, para poder tener una clase sincrónica, hace falta herramientas complementarias, y es fundamental poder trabajar con un buen campus virtual. Gracias a Dios, en nuestra Facultad de Ciencias Económicas, en la Universidad de Buenos Aires, tenemos un campus virtual que tiene las distintas herramientas que hacen falta para poder interactuar con los alumnos, ¿sí? Un lugar donde colgar nuestros materiales teóricos, nuestros materiales prácticos, donde poder linkear determinadas videos, plantillas que puedan ser de utilidad para el aprendizaje. Así es como nuestras guías de trabajos prácticos ahora aparecen en los campus. Así es como el alumno ya este segundo cuatrimestre tiene la posibilidad de bajar la PPT de una clase teórica antes de que se dé la clase teórica y poder ir a la clase teórica con ella analizada, o poder verla luego de haber recibido la clase y que sea otra herramienta más de estudio, con lo cual las herramientas de estudio abundan mucho más. La utilización de resoluciones en Excel, con ejercicios grabados y con audio, que permiten generar, si se quiere, alguna especie de clase asincrónica. La educación virtual creo que va bastante hacia un camino asincrónico, con menor sincronicidad. Creo que durante estos cuatrimestres hemos seguido bastante la educación sincrónica por la costumbre de tener días y horarios de clase, pero la educación cada vez es más asincrónica y solo se reserva la sincronicidad para lo que son las clases de repaso y de consulta. Bueno, estos campus virtuales un poco han sido las herramientas con las cuales el alumno se ha encontrado con los materiales tecnológicos para poder estudiar. Pasamos a la siguiente filmina. Y esta es otra de las pautas positivas que nos hemos encontrado durante el primer cuatrimestre. La metodología de estudio virtual creo que acelera la captación de los conocimientos. Tanto las clases sincrónicas como la cantidad de herramientas que uno cuelga en el campus permiten al alumno la toma de conocimientos más rápidamente que con las clases presenciales. Y por otro lado, la cercanía de la tecnología para nosotros nos ha permitido incorporar a la educación de grado herramientas como los conceptos de programación lineal, enseñarle a los alumnos a trabajar con Solver, en la materia de gestión y costos, entonces trabajar con mezclas óptimas de producción, evaluación de proyectos de inversión, y en sistemas de costos trabajar con plantillas de gastos comerciales, de logística, resolviendo con Solver y aún enseñándoles a programar cómo funciona esta herramienta. Me ha generado muy buenos resultados y a su vez ha producido mucho interés en el alumno el aprendizaje de la programación de estas herramientas y ver cómo estas herramientas, que tienen una simple planilla de cálculo,
son de utilidad y de aplicación sobre los conceptos teóricos que nosotros les enseñamos. Así nuestras clases teóricas se han ido transformando en clases teórico-prácticas con el uso de las herramientas del Excel. Como conclusión, sobre este punto, podemos confirmar que en nuestro primer cuatrimestre del 2020 hemos podido incrementar la cantidad de contenidos que estamos dando. Y este segundo cuatrimestre sigue las mismas características. Y ahora vamos a un poco conversar sobre el cuello de botella de la educación virtual. Esta es una batalla compleja, es una batalla difícil de ganar, difícil de llevar a cabo, que es cómo lograr evaluar la educación virtual. Cuando el 20 de marzo comenzó la pandemia, teníamos todavía la esperanza que la evaluación pudiera ser presencial. Primero sobre fines de julio, después se pensó sobre septiembre, después sobre octubre, y hoy estamos viendo que no hay evaluación presencial posible y tampoco lo habrá para este segundo cuatrimestre, con lo cual hubo que recurrir a las herramientas de la educación virtual en lo que hace a evaluación. El primer planteo es cómo garantizar la autoría de las evaluaciones, ¿no? Traducido es cómo verificar que el alumno no se ha copiado frente a las evaluaciones que estamos tomando. Cómo verificar que ellos son los autores de esas evaluaciones. En nuestras materias tenemos dos tipos de evaluaciones, las teóricas y las prácticas. Para recurrir a la evaluación teórica, en general, lo más aconsejable es recurrir a herramientas como el Google Forms, que nos permite tomar multiple choice y hacerlo de una manera que nos permita ponerlos en distintos órdenes aleatorios, con lo cual uno arma enseguida 100 temas diferentes que dificultan la copia entre el alumno. La mayor cantidad de choice que uno incluya. En los primeros exámenes arranqué tomando 15 choice, actualmente estoy tomando entre 30 y 50. Esto favorece la metodología de evaluación y la inclusión de la herramienta tiempo para disminuir la posibilidad y los tiempos de copia, ¿no? Primero comenzamos considerando que 1 minuto era el tiempo necesario para contestar un choice en promedio y hoy estamos verificando que el tiempo puede estar entre los 30 y los 45 segundos. Y esto garantiza que el alumno lo pueda contestar analizándolo y por otro lado, si no tenga el tiempo adicional para buscar algún otro tipo de metodología. Y en lo que hace a las evaluaciones prácticas, este punto es más difícil. Creo que hay dos metodologías diferentes. La ideal es poder tomarla con minicasos prácticos desarrollados en forma oral, en las cuales uno les pone una planilla de Excel al alumno en su pantalla y le pide que vaya explicando cómo resolvería ese minicaso. Por supuesto que esto es factible en cursos de 20 alumnos y en cursos como los que estamos teniendo actualmente de 100 alumnos, esta herramienta, si bien es ideal, se vuelve poco práctica. Allí es a donde tenemos que recurrir a casos prácticos más complejos, con un desarrollo en Excel que pueda ser entregado por el alumno al cabo de un tiempo, que puede ser 1 hora y media, y generar el mismo día o al día siguiente la posibilidad de un complemento de evaluación oral, en la cual uno lo que hace es preguntarle al alumno sobre la metodología seguida en el armado de su evaluación práctica, sorprendiéndolo un poco en las preguntas
y tratando de analizar si esas preguntas, si esa evaluación práctica fue realmente desarrollada por el alumno y así confiar en la autoría de la evaluación. Bueno, esto es un poco una síntesis de todo lo que ha sido la adaptación de la educación presencial a la educación virtual. Como decimos todos, muchas de estas cosas vinieron para quedarse y la educación virtual creo que es una herramienta muy interesante que puede continuar aún cuando vuelva la presencialidad, y quizás podemos tener cursos mixtos que tengan partes de clases virtuales y parte de clases presenciales. Estoy desde mi punto de vista muy contento y satisfecho con los resultados que estamos obteniendo desde la educación virtual. Bueno, agradezco mucho la participación y le cedo la palabra a Mauricio Lambertucci para que continúe con su análisis. Muchas gracias, Martín, muy amable. Bueno, voy a acelerar un poco los plazos porque nos estamos quedando fuera de tiempo. Me interesaría en principio reflexionar un poco sobre cómo son afectadas las estructuras de costos en un escenario post-pandemia. Si quieren, es un mensaje un tanto esperanzador, porque estoy pensando ya en qué viene después, no en el berenjenal en el que estamos metidos en este momento. En este sentido, la pandemia y el aislamiento social preventivo obligatorio han trastocado la composición de las estructuras de costos de los entes en general, tanto por la incorporación de nuevos factores que se suman a sus costos, como por la alteración de su peso relativo. Digamos, han aparecido nuevos recursos que ahora son considerados costos, y en otros casos lo que han es cambiado su grado de gravitación dentro de la estructura de costos. A esta altura nadie sabe a ciencia cierta cuántas de estas modificaciones van a permanecer en el futuro y cuántas van a tener un destino transitorio. Digamos, son importantes ahora, pero dejarán de serlo una vez que pase la urgencia. Entonces es así que les quiero invitar a explorar 5 tendencias, entiendo incipientes, que se verifican en este presente y que proyectan efectos sobre el futuro. La primera de ellas es la que tiene que ver con los nuevos grupos de recursos consumibles vinculados a la prevención y a la profilaxis sanitaria. En este sentido, vemos que se han sumado las estructuras de costos en su inmensa mayoría como costos variables y en algunos casos como costos fijos, todo lo que tiene que ver con el consumo de recursos vinculados a la sanitización. En el caso de los costos fijos, porque algunas compañías lo que han hecho es optar por tercerizar la provisión de estos servicios a cambio de un arancel o de un fee fijo, y en ese sentido han transformado esos costos, digamos, permanentes o fijos. Pero hay un segundo efecto que me interesa más enfocar, que tiene que ver con que muchos de estos nuevos grupos de recursos consumibles generan un efecto impensado, que es la dilación de los tiempos. Los procesos se hacen más largos y más, digamos, e insumen más tiempo su ejecución. Y simultáneamente, sobre todo en las industrias de la hospitalidad y en las industrias vinculadas al transporte de personas, genera un efecto no deseado, que es el de una menor tasa de uso. Piensen, por ejemplo, en los restaurantes que ahora necesitan dejar libres determinados espacios para precisamente cumplir con las normativas de prevención. O las compañías aéreas que trastocan todas sus estructuras de costos al tener que ocupar un asiento de cada tantos instalados. Esto efectivamente hace que se insuma más tiempo en la ejecución de los procesos y se reduzca la capacidad, el uso de la capacidad instalada. La segunda tendencia tiene que ver con la alteración de los puntos de nivelación, los puntos de equilibrio y puntos de cierre, como consecuencia del incremento tanto de los costos fijos como del aumento de la pendiente de los costos variables y el declive en la pendiente de los ingresos totales. Un declive que
al menos en una primera etapa, va a tener que ver con la adecuación de los precios para poder morigerar la estructura económica y la propuesta de valor con la que los productores de bienes y servicios se acercan a los consumidores, y que solo Dios sabe cómo impactará digamos, en la totalidad de los clientes, habida cuenta de que los ingresos, por lo menos en la Argentina, se han visto reducidos y afectados de manera significativa. La tercera tendencia, un comentario adicional. Algunas compañías van a notar que en la curva de costos totales van a tener una pendiente mayor a la curva del nuevo ingreso, y esas compañías seriamente van a ver afectada su continuidad, salvo que medie algún tipo de reingeniería o de negocio o de proceso que permita alterar la forma en que aportan valor. Pero, digamos, un comentario. El verdadero efecto de esto en nuestra cotidianidad lo vamos a ver el día que abran nuevamente los juzgados comerciales, porque si uno camina por la ciudad con todas las prevenciones del caso, lo que ve es que el impacto es muy significativo. La tercera tendencia la han comentado mis colegas con mucha precisión y claridad, yo solamente la voy a sobrevolar y hago referencia de que estas nuevas prácticas han llegado para quedarse. El teletrabajo presenta aspectos positivos y aspectos negativos, como han sido abordados en estas conversaciones. Digamos, es un nuevo factor de costos, genera mayor flexibilidad, pero tiene un aspecto negativo vinculado al solapamiento de la vida familiar y la vida laboral, que no siempre es bien manejado y que, como bien han dicho mis colegas, ha llegado para quedarse. En relación a las reuniones virtuales, han venido para demostrar que las mismas cosas las podemos hacer distintas y de forma más eficiente, reduciendo costos de traslado, reduciendo costos de alojamiento y de representación, y también eliminando muchos tiempos muertos que están vinculados justamente con esos traslados que ahora ya no se efectúan. La cuarta tendencia a la que quiero mencionar hace referencia a los nuevos factores de costos que se ven incrementados a lo largo de este periodo. Hay dos casos interesantes. Uno es el caso, ya que estamos en la universidad, el caso de la Universidad del Biobío en Chile, que como consecuencia de la pandemia y como consecuencia del aislamiento social, lo que han hecho es tomado la decisión de gestión de pagar los accesos de Internet de sus alumnos, no solo de sus profesores, sino también de sus alumnos, para morigerar precisamente el impacto que sobre la continuidad de la asistencia del alumno tiene este tema del aislamiento. El otro impacto de nuevos factores que se incorporan o que incrementan las estructuras de costos de los entes están también todos los asociados al teletrabajo, como bien se ha abordado antes, solamente menciono los nuevos seguros requeridos, el mobiliario que hay que instalar en la casa del teletrabajador, los aspectos vinculados a garantizar la seguridad, como bien ha desarrollado el profesor Sarri, y bueno, finalmente la capacitación y la nueva adaptación de los procesos. El quinto y la última tendencia sobre la que quisiera hacer alguna reflexión tiene que ver con la reestructuración de los espacios físicos. El trabajo físico reestructura su layout, reduciendo los metros cuadrados disponibles, reasignando locaciones, refuncionalizando áreas y espacios. El coworking, que antes aparecía como una novedad, en esta refuncionalización entendemos que va a ser parte de la gran estrella como para actuar como buffer para todos aquellos casos en donde se muta de teletrabajo a trabajo con presencia física. Es muy esperable que esto ocurra, y de esta forma se configuran las 5 tendencias que me propuse compartir el día de hoy con ustedes. Yo creo francamente que estamos frente a un punto de inflexión estratégico, entendido en los términos de Andy Grove, el ex CEO de Intel, ya fallecido. Estamos en un entorno, como se ha señalado, con una fuerte presencia de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad.
Los términos VUCA hacen referencia a las siglas en inglés de estos 4 conceptos. Y en esta nueva normalidad ya vemos indicios que verifican la existencia de 5 tendencias que evidencian este cambio de regla. Por un lado, verificamos un giro hacia lo que podemos denominar salud consciente. Por otro lado, un cambio hacia lo que podemos reconocer como consumo responsable. Una redefinición en la movilidad urbana. En estos meses se han disparado la venta de bicicletas precisamente para los traslados urbanos, de forma tal de reducir las posibilidades de contagios en el transporte colectivo. También, obviamente, ya se ha mencionado largamente un nuevo desarrollo de nuevas formas de trabajo y el fomento de nuevas formas de convivencia y de socialización. Para cerrar entonces, una vez más, el futuro se nos presenta como volátil, como incierto, como complejo, como ambiguo. En otras palabras, este es un desafío para gente con coraje, para gente con inquietudes, con habilidades y sobre todo con esperanza. La pandemia no nos puso dentro de un pozo, yo siempre digo lo mismo en este sentido, no nos puso dentro de un pozo, nos puso en la entrada de un túnel. La diferencia para mí es sustancial porque del pozo solo salimos si alguien nos saca, tiene que ser alguien que venga de arriba a sacarnos, mientras que de los túneles la única salida o única posibilidad de salida es ir hacia adelante. Así que les invito a que vayamos hacia adelante con coraje y con esperanza. Muchas gracias.